día hermoso que Dios nos regala. Así es, ¿no? Un día hermoso en el cual yo quiero ser breve y compartir la palabra que Dios ha puesto, creo, en mi corazón para poder compartir. Quiero hacer una pregunta, quiero comenzar haciendo una pregunta en esta mañana. Y esta pregunta tiene que ver con cómo el mundo, cómo las personas descubren que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, ¿no? Cómo las personas, cree usted, descubren, cómo ellos se dan cuenta que en nosotros hay un cristiano, un seguidor de Cristo. Quizás algunos dicen, bueno, porque yo lo digo, porque quizás en la puerta de mi casa hay un rótulo que dice en esta casa somos cristianos, ¿no? Pero ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias que nosotros les damos a los demás para que ellos sepan que somos cristianos? Yo no creo que uno ande por la vida diciendo, hola, soy cristiano, hola, soy cristiano, ¿no? Quizás sí, pero bueno, eso conlleva una doble responsabilidad, ¿sí? Allá, bueno, allá me levanta una mano y me dice, sí, yo digo que soy cristiano. Bueno, eso conlleva una doble responsabilidad, ¿no? Decirlo, proclamarlo y decir yo soy cristiano, es que claro, es una responsabilidad mucho más grande frente a los demás, porque ¿qué evidencias dejo yo que soy cristiano? ¿Qué pruebas le doy a los demás? ¿Cómo puede descubrir a alguien que no me conoce que yo soy cristiano? Estoy hablando de justamente alguien que no nos conoce quizás, ¿no? Porque quizás incluso aquel que nos conoce de verdad dice, vos no sos cristiano. Vos no sos cristiano, nos dicen quizás aquellos que nos conocen, de verdad nos dicen, no, vos no sos cristiano, ¿no? Porque nos conocen de verdad, aunque nosotros podamos decirlo, aunque nos vean con la Biblia bajo el brazo, cuando quizás nos conocen de verdad, dicen, no, vos no sos cristiano. Yo cuento una anécdota, esto es a manera de introducción, muy graciosa, que es graciosa y triste a la vez, que una vez me tocó escuchar algo que me llamó la atención. Yo salía a comprar en un departamento donde alquilábamos y vivíamos. Veo que aquellos que vienen en departamentos se escucha todo, cuando los vecinos pelean, cuando no pelean, cuando gritan, cuando los niños cobran, se escucha todo. Y entonces en un momento yo salía a comprar y escuchaba una pelea, una discusión muy fuerte que salía por la ventana y yo que como que por un momento me detuve, no crea que para chismear, ¿no? Para orar, por supuesto, para poner en oración a esta familia, pero bueno, me tocó escuchar una discusión entre un matrimonio, unos vecinos que nosotros conocíamos, y bueno, yo alguna vez ya conté esta anécdota que esta señora estaba en este caso retando a su esposo, cosa que no pasa nunca, ¿no? Las esposas no nos retan nunca. Y estaba retándolo, pero más allá de retarlo, ¿no? No era como, ay, vos gordo, ¿no? O viejo, qué torpe que sos. No, era más que un reto. Yo digo, ella estaba inaugurando insultos para con su esposo, ella estaba propiciando todo tipo de insultos hacia su esposo. Y yo, decía yo, ¿no? En un momento... Y en un momento después que, bueno, ella tiró toda una batería de insultos hacia su esposo, dice al final, y agradecé sinvergüenza que soy cristiana, dice, ¿no? Agradecé, dice así yo, bueno, gloria a Dios, me fui, ¿no? Y yo digo, wow, digo, ¿no? Qué cristiana, ¿no? ¿En qué sería? Yo digo, que realmente, ¿qué sería? Porque si ella decía agradecer que soy cristiana, yo digo, ¿qué sería si no lo fuera, no? Pero bueno, claro, a mí me dejaba mucho que desear y además esta vecina, no es que quiera hablar mal de ella, no, pero aprovecho de hablar ahora que quizás todavía no llegó a esta iglesia, quizás llegó a otra o quizás se congrega en otra, pero sabe que esta mujer dejaba mucho que desear, ya que se llevaba mal con todos los vecinos, siempre provocaba pleito y bueno, entonces, ¿cómo uno podía decir realmente que esta persona era cristiana? Era difícil de creer que era cristiana, más allá que ella lo decía y más allá que en la puerta de su casa decía, aquí somos cristianos, no nos rompan el timbre, ¿no? En otras palabras, aquí somos cristianos.
Pero bueno, vuelvo a la pregunta y ya para comenzar con la palabra en sí, ¿cómo la gente sabe que usted y yo somos cristianos? Pregúntese para usted mismo, ¿qué evidencias dejamos nosotros que somos cristianos? ¿Sí? Allá dice el comportamiento. Claro, sí es parte de esto, pero sabe que Jesús mismo, Él dijo cómo el mundo conocería y sabría que somos discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Ser un seguidor, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos aquí, aunque no vengamos a los miércoles, y digo aunque no vengamos porque yo muchas veces no vengo al discipulado de los miércoles, no porque no necesito un discipulado, no porque no pueda, sino por mi trabajo, como cuenta propista, salgo a las 9 y vengo volando a la reunión, pero tenemos un tiempo en donde uno que está quizás en una posición donde debe enseñar, donde estamos buscando de nutrirnos, de alimentarnos espiritualmente. Los días miércoles, digo nuevamente, hay discipulado a las horas 20. Todos aquellos que quieren saber y conocer un poquito más, eso es ser discipulados. Yo, por ejemplo, tomé la decisión uno puede tener muchos maestros en la vida, ¿no? No solo uno. Por supuesto, uno debe escogerlos con mucha sabiduría, con mucho cuidado. Y yo decidí, por ejemplo, que uno de mis maestros espirituales, consejeros, sea el pastor Billy Sain, quienes muchos conocen, por supuesto, más allá de nuestra pastora. Un día hicimos una amistad muy linda y le dije, ¿sabes qué? Además de amigo, yo quiero tenerte como maestro. Le digo, sí, dale, le dice negro, contá conmigo, llámame a la hora que quieras, cuando puedas. Bueno, si puedo te voy a atender, si no, no, me dice. Y un día estaba hablando con él mandaba mensajes, le digo, necesito hablar con vos y qué sé yo. Y me dice, mira, estoy teniendo ahora un viaje a Carlos Paz, tengo media hora, esa media hora podemos ir hablando. Entonces, uno, ¿por qué busca esto? Porque uno busca permanentemente saber más de Dios, conocer más de Dios. Eso es ser un discípulo. No es necesariamente, como le digo, no sé, internarse en un internado y uno visualizarse predicando en un púlpito. No es solamente eso el discípulo. El discípulo es todo aquel que quiere seguir a Cristo, ¿sí? Entonces pregunto, ¿cuántos han decidido seguir a Cristo? Levanten su mano. Todos, ¿no? Todos tienen que levantar su mano porque estamos acá. Hemos decidido seguir a Cristo, escuchar su mensaje, escuchar su palabra. Entonces eso nos convierte en discípulos de Él, en seguidores de Cristo. El día miércoles hubo en la iglesia una reunión muy linda con un grupo que se llama La Voz de los Mártires, que es un grupo que se dedica a visualizar, a dar a conocer todo lo que atraviesan nuestros hermanos misioneros. La verdad que fue una reunión muy linda cada vez que viene. Recordame el nombre, mamá, ¿cómo se llama el pastor que vino, el jovencito? Ariel. Cada vez que viene él, es la segunda vez que viene, creo tercera, realmente nos desafía a poder orar por todos aquellos hermanos que están misionando en zonas donde el evangelio no llega o es muy peligroso llevarlo, como por ejemplo uno por ahí se imagina la República Popular China, donde es un país comunista, donde no se permite el evangelio, donde no se permite hablar de Jesucristo y donde las personas contrabandean Biblias, ¿no? Fíjese el amor y la entrega de estas personas, que ellos van a contrabandear Biblias exponiendo su propia vida a que puedan ser no solo encarcelados, sino también matados, ¿no? O países musulmanes, o sin ir tan lejos, veíamos unos videos, están muy lindos, y de hecho vamos a estar teniendo una capacitación para que toda la iglesia se entere de esto y seamos parte de la Voz de los Mártires. Estaban mostrándonos videos donde familias, por ejemplo, de pastores o familias como usted y como yo, tomaban la decisión en Colombia de ir a predicar a las guerrillas, exponiendo su vida, tremendo los testimonios, personas encarceladas, torturadas. Y la verdad que uno cuando veía estas cosas decía, esos son seguidores, o yo al menos decía, yo veía en la pantalla esos videos y yo decía, esos son seguidores de Jesús, ¿no? Y ahí yo decía, no, yo no soy un seguidor de Jesús porque mirá lo que ellos atraviesan, mirá lo que ellos están dispuestos a entregar, y uno a veces a la mínima dificultad uno ya quiere abandonar o uno tiene dudas. Yo decía, no, esa gente realmente nos hace sentir tan insignificante, o al menos así me siento yo frente a esas personas que merecen todo nuestro apoyo, nuestra honra. Así que de paso le hago este anuncio: la iglesia va a estar apoyando y capacitándose en esto de la voz de los mártires, que es de dar a conocer cómo nuestros hermanos en el mundo están siendo torturados, están siendo
encarcelados y sufriendo por causa del Evangelio. Esos son discípulos, ¿verdad? Dígame sí o no. ¿Son discípulos esos del Señor? Pero diga conmigo, yo también. Y yo también. El hecho que aquí no tengamos persecución no nos hace que no seamos discípulos del Señor. También somos discípulos. Vamos a la palabra. Por favor, no quiero redundar en mis palabras. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13. Vamos a ver las palabras de Jesús. Aquí Él explica muy bien qué nos hace ser sus discípulos, cómo el mundo va a saber que somos lo que decimos que somos. Juan 13, 34. Díganme amén cuando lo tengan, por favor. Así leemos todos juntos. Lo tenemos. Dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor con los unos con los otros. Lo leemos de vuelta al 35 en esta vez. En esto conocerán todos que sois, ¿qué cosa? Mis discípulos, y si tuviereis amor los unos con los otros. Es palabra de Dios, amén. ¿Sabe que en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, ¿alguien la tiene, la Nueva Traducción Viviente allí? ¿Alguien la tiene a mano? Bueno, no importa, yo sé lo que dice. La Nueva Traducción Viviente dice, en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, en que os améis unos a los otros. El mundo. Aquí dice en esta versión, en esto conocerán todos, ¿sí?, que sois mis discípulos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, en esto el mundo conocerá. Entonces, ¿cómo sabe el mundo, cómo saben los demás que nosotros somos seguidores de Cristo? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice allí el versículo? Participe sin miedo. ¿Amarnos qué? Los unos con los otros. Amarnos. Amarnos los unos con los otros. Dígale al que tiene al lado, al que tiene atrás, que sabemos en qué contexto le estamos diciendo, dígale te amo. ¿Sí? Dígale te amo, dígale al que está al lado tuyo te amo. Sin miedo, no importa si no es su familia, es un hermano en Cristo, dígale te amo. Dígale te amo. ¿Sí? ¿Cómo recibió ese te amo? Todos están con una sonrisa, ¿se dieron cuenta? Qué hermoso es que nos digan te amo. Mi esposa siempre me dice, y yo siempre cuento, bueno, vos ya no me decís que me amás como antes, ¿no? Y le digo, bueno, puede ser, porque le digo, quizás no con palabras, no sé, pero le digo, amor, ¿quién te prepara la comida para que te lleves todos los días al trabajo? ¿Quién te baña a los chicos? ¿Quién los lleva? ¿Quién hace esto? ¿Quién? Ay, bueno, tenés razón, gordo, te amo, ¿no? Entonces yo le digo, no, bueno, sí, el amor no es solo palabras, porque es muy bonito que alguien le diga te amo, pero ¿de qué sirve que le diga te amo si no lo demuestra con hechos? ¿No? ¿De qué serviría que alguien le diga te amo? Por ejemplo, ahora todos se dijeron te amo, ¿no? Todos se lo dijeron. Pero el tema es después, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los roces. ¿Realmente lo amo a mi hermano que hoy le dije te amo? ¿Me explico? Entonces, dice Jesús, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Y sabe que Jesús aquí estaba hablando, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto Jesús estaba hablando aquí? Y fíjese que antes de eso Jesús le dice, un nuevo mandamiento les doy, ¿no? ¿Qué significa un nuevo mandamiento? Una nueva orden. Un mandamiento es una orden, algo que uno debe cumplir sí o sí, ¿no? Vio que las mamás le dicen a sus hijos, te mando que vayas y que compres tal cosa. ¿Qué significa eso? Andá y hacelo, es una orden, no es si querés hijo, andá a comprar, no, es un mandamiento, es una orden, andá y hacelo, ¿no? Entonces Jesús le estaba diciendo a su discípulo, le estaba dando una orden directa, algo que debía de cumplirse sí o sí. ¿Cuál era la orden? Amarse, ¿qué cosa? Los unos con los otros, ¿no? Un nuevo mandamiento les doy, porque así el mundo sabrá, así todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Esa es la clave, esta es la clave, mis queridos hermanos, que sepamos amarnos. Pero ahora,
les digo nuevamente, ¿en qué contexto Jesús le estaba diciendo esto a los discípulos? Jesús ya estaba comenzando a despedirse. Jesús estaba comenzando a darle la directiva a sus discípulos antes de Él ir a la cruz. Antes de Él entregar su vida y ya el último tiempo en que Él estaría con ellos en cuerpo, presente en la tierra, y Jesús comienza a dar órdenes directivas. Y una de estas órdenes ocurre cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Si usted lee unos pasajes un poco más atrás, es Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y la palabra de Dios ahí dice que Jesús ya sabía quién le iba a traicionar, ¿no? ¿Quién le iba a traicionar a Jesús? ¿Quién? Judas, ¿no? ¿Cómo se? A ver, pregunto de vuelta, ¿quién iba a traicionar a Jesús? ¿Quién traicionó a Jesús? Mi hermano, qué condenador que es usted. ¿Usted nunca traicionó a Jesús? ¿No? Judas, decimos, Judas lo traicionó, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que lo hizo. Dice la palabra ahí, un poco más atrás, que el diablo ya había entrado, había puesto en su corazón a Judas traicionar al Señor. Pero sin embargo, y el Señor ya lo sabía, sin embargo el Señor igual lavó los pies de Judas. Fíjese esto, ¿de qué nos habla? Nos habla de que Jesús aún lo amaba. Aunque Judas ya era un traidor en potencia, Jesús igual lo amaba. Jesús igual lavó sus pies. Incluso Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y aquel que no quería ser lavado era Pedro. No, Señor, de ninguna manera lavarás mis pies. Porque aquel que lavaba los pies de otros significaba que estaba al servicio, que era el servidor, el siervo, que era menor que el que lavaba los pies, que el que estaba siendo lavado. Entonces Pedro le dice, no, Señor, no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dice, entonces lávame no solo los pies, lávame las manos, lávame todo completo, ¿no? Y luego allí Jesús le dice, habla de que alguno de los que está aquí me va a traicionar. Juan le pregunta, Señor, ¿quién será? El Señor se lo revela a Juan, le dice, aquel que yo moje el pan y se lo dé, a ese va a ser, ¿no? Y bueno, pero ¿qué quiero hablarle con esto? Que miren el contexto que Jesús dice, ámense. En un contexto en donde él sabía quién lo iba a traicionar, en donde él ya estaba, digamos, palpitando la pasión que le llaman, todo ese sufrimiento de él, y sin embargo lavó los pies de Judas también. ¿Por qué lavó los pies de Judas también el Señor? Pregunto. ¿Por qué lavó los pies de Judas? Porque lo amaba, porque también lo amaba. Hay una serie muy hermosa, hermanos, véanlo, se la recomiendo. Yo le quiero pedir a la pastora que podamos, si no podemos verla en casa, que podamos pasarla los días de discipulado, no sé, una vez al mes. Una serie muy hermosa que se llama The Chosen, el elegido, los elegidos, que habla acerca de la vida de Cristo y sus discípulos. Muy hermosa la serie. Y en la serie uno puede ver un actor que representa, creo, magníficamente a Jesucristo. Y uno puede ver cómo él amaba a todos sus discípulos y cómo él también amaba a Judas. Es más, de hecho, Judas era parte importante en el ministerio de Jesús. ¿Sabe de qué manera? Judas era el tesorero del equipo. Judas era aquel encargado de administrar los bienes del ministerio de Jesús para poder predicar el evangelio, para que ellos pudieran moverse de un lado a otro, hospedarse, comer. Mire si no era importante Judas en el ministerio de Jesús, él manejaba las finanzas, ¿no? Y ahí también quizás nos puede hablar un poco por qué su corazón se ensució, porque él fue el traidor. De hecho, vendió a Jesús por dinero y con ese dinero Judas fue y compró unas tierras. Mire qué tremendo lo que hizo este hombre, ¿no? Pero el Señor aún así lo amó. Jesús lo amó. Diga conmigo, Jesús lo amó y Jesús me ama. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Jesús da? Amarnos unos a los otros. ¿Pero de qué manera? Porque es fácil amar a quien me ama. Es fácil amar a quien me complace. Es fácil amar a quien habla bien de mí, ¿no? Porque ¿cuántos aman, por ejemplo, a sus hijos? A ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos los aman? Es fácil amar a nuestros hijos. Porque son nuestros, es un amor que nace, que no tiene explicación, nace, está innato en nosotros, lo amamos, eso viene de Dios, el amar a nuestros hijos. Lo amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestros padres, amamos, es fácil amar a quien ya forma parte de nuestro entorno, nuestros afectos, pero no se refiere a esto Jesús. O sí se refiere, pero
pero no en primer grado de importancia. Jesús se refiere a amar de otra manera, como Él amó, amar al que no lo merece, amar al que me hace daño, amar al que habla mal de mí, a hablar a aquel que no me da nada, porque amar a quien me da algo a cambio es fácil amar a quien me da algo a cambio, ¿no? Es fácil amar a quien agradece, a quien es agradecido. Veo que muchos de nosotros a veces decimos, no, a este no le doy más o tal cosa porque no agradece, porque no me retribuye, no me devuelve lo que yo le doy, ¿no? Pero no es esa la base del amor. Debemos amar de otra manera. El Señor nos está desafiando, ¿sí? Diga conmigo, desafiando. Dios nos está desafiando. El desafío es amar a quien no lo merece. En esto la gente va a saber que somos discípulos de Dios, en que amamos a quien no lo merece, en que amamos a aquel que nos ha hecho daño, en que amamos a aquel que nos ha traicionado, a aquella persona que no nos ama, que habla mal de nosotros. Ese es el desafío. ¿Qué sentido tiene amar a quien nos ama? Y Jesús lo dijo. Por eso le digo, hermanos, ¿qué sentido tiene amar a Juan? ¿Por qué digo amar a Juan? Porque Jesús amaba al discípulo amado que era Juan, pero también amaba al traidor, también amaba a Judas, también amó a Judas. También amó a Judas Jesús. Por eso yo le decía en esta serie que es magnífica, uno puede ver que Jesús amaba a todos sus discípulos por igual, los amaba a todos, eran importantes para Él. Así ama a Dios y aún sin embargo, así nos ama Él a nosotros. Porque yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros merecemos el amor de Dios? No levanten la mano. Pero ¿cuántos creen que son lo suficientemente buenos para merecer el amor de Dios? Dicen, no, yo lo merezco. Yo lo remerezco porque yo no hago nada, yo no fallo, yo soy... No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Jesús no murió en la cruz porque nos merecíamos que Él muera en la cruz. Él murió por amor, porque no lo merecíamos justamente. Él murió. El otro día hablaba con una persona que tiene un gran problema con su familia y me decía, no, vos no sabés lo que me hace a mí esta persona, o sea, es imposible amar a esta persona. Y yo le decía, bueno, pero ahí está la cuestión, de que Jesús nos llama a vivir una vida extraordinaria, de que Jesús nos llama a amar a esa persona justamente que no merece el amor. Jesús nos llama a amar a esas personas que nos hacen daño, a esas personas, digo de vuelta, que hablan mal de nosotros, a nuestras espaldas. Él nos está llamando a amar a esas personas, ¿sí? Y que realmente el Espíritu Santo nos ayude a entender qué significa amar a esas personas, más allá de las relaciones sociales, del vínculo que uno pueda tener, porque usted puede amar a alguien sin estar quizás todo el tiempo compartiendo, porque muchas personas dicen, sí, es que yo me alejé de tal o cual porque era una relación imposible y yo me alejé de esa persona. Pero no tiene que ver con eso. Tú puedes estar alejado de esa persona, pero puedes estar amándola en tu corazón, puedes estar orando, bendiciéndola, mientras esa persona te maldice, tú por dentro las bendices. Eso es lo que Jesús nos está llamando y dice, en esto conocerán todos que son de mi discípulo, en que ustedes se amen, en que ustedes amen los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor, ¿no? Y digo de vuelta, el Señor amó tanto a Judas como a Juan, como a Pedro, como a todos sus discípulos. Acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 6, por favor. Allí el evangelio anterior, Lucas capítulo 6, versículo 31. Este es el desafío, iglesia. Yo quiero hablarle en esta mañana a aquellos que quizás están teniendo una relación áspera con alguien, con alguna persona. Te desafío a amar a esa persona, te desafío a orar por ella más que nunca, a demostrarle el amor de Dios. Dice Lucas capítulo 6, versículo 31, ¿cuántos lo tienen? Amén. Dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si, dice, versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34, y si prestáis a aquellos
Quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahí estamos nosotros. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es ¿qué? Misericordioso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué difícil es esto que Jesús dice. Amar a nuestros enemigos. ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué mérito tiene que tú ames a quien te ama? ¿Qué mérito tienes que tú le prestes a aquel que te puede devolver? ¿Qué mérito tiene que tú le des algo a aquel que te va a dar algo a cambio? Eso significa que tú le prestes a aquel que te puede devolver. Dice Jesús, porque los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué mérito tiene que le hagas el bien a aquel que te devuelve el bien? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene que oremos solo por aquellos que amamos y con los que estamos peleados no oramos? Aquellos que no nos caen bien no oramos. Aquellos que nos hacen mal, le decimos, muy bueno, que le vaya igual, que le vuelva el doble. No, Jesús nos está desafiando a otra cosa. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, aquella que ama al pecador, aquella que ama al que no se lo merece, aquella que ama a la prostituta, aquellas que aman a los pecadores, a los cobradores de impuestos, como Cristo amó. Fíjese que Jesús llamó, digo de vuelta, esta serie está hermosa porque nos muestra que Jesús ya no llamó a los santos, Jesús no llamó a los perfectos, no llamó a los teólogos, no llamó a los que eran aptos. Él llamó a los menos pensados para hacerlos sus discípulos y les enseñó a amar como Él amaba. En una parte en esta serie, uno de los discípulos, esta es una conversación recreada por el director. El director es un cristiano evangélico, el director de esta serie, pero Jesús, el que interpreta a Jesús es católico. Es un católico súper, hiper, mega profesante de esta religión. Y sabe que pude ver yo en esta hermosa serie, que aquí no importa la religión, lo único que importa es Jesucristo, lo único que importa es poder retratar cuán tremenda era la vida de Jesucristo. Y en la serie muestran cómo entre los discípulos tenían asperezas, porque venían de los lugares menos pensados, cómo entre ellos a veces no se llevaban bien, y uno le decía, Señor, ¿por qué llamaste a este si este es cobrador de impuestos? Y el otro decía, ¿cómo lo vas a llamar a este si este es un simple pescador? Y eso pasaba porque fíjese que dos de sus discípulos le decían a Jesús, Señor, permítenos que en el reino nos sentemos a uno a tu derecha y otro a tu izquierda, decían los hermanos. Estaban pidiéndole al Señor que el Señor los ponga por encima de sus otros compañeros de milicia, ¿no? Señor, ponnos acá uno y el otro acá. Y el Señor les dijo, a ustedes no le corresponde ni a mí ni dónde se van a sentar. Lo único que puedo decir es que aquel que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor, tendrá que servir a todos, ¿no? Entonces veíamos cómo tenían aspereza entre los discípulos, pero sin embargo el Señor los mandó a que se amen. No era un grupo perfecto, no era un grupo perfecto. Esta iglesia no es un grupo perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta iglesia no es un grupo perfecto. Van a haber roces, van a haber pleitos, van a haber divisiones. La pastora no es perfecta, los hijos no son perfectos. Aquellas personas a cuales rendimos cuenta, la organización a la que estamos y pertenecemos no es perfecta, pero debemos amarnos como Cristo nos amó. Debemos amar a quien no lo merece, amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Esta persona me decía, ¿cómo la voy a amar? ¿Cómo voy a amar a esta persona si nunca me amó, nunca me demostró su amor? Y yo le decía a esta persona, ¿pero vos conociste de Jesús? ¿Vos pudiste experimentar el amor de Dios? Sí. Entonces, tu responsabilidad que esta persona conozca el amor de Dios. Aún te haya hecho lo que te haya hecho, es tu responsabilidad que conozca del amor de Dios. Digo de vuelta, ¿qué mérito tiene amar a quien nos aman? ¿Qué tiene de extraordinario? Jesús nos llama a vivir una vida extraordinaria. Amar a esa persona que no te ama. Y yo sé que todos ahora, si yo les diría que pongan en su mente a alguien que no les ama, que les ha hecho daño, automáticamente vendría alguien a su cabeza, a su mente, ¿no? Hagamos la prueba, cerremos nuestros ojos un momento para que todos tengamos respeto. Cerremos nuestros ojos y piensa en esa persona que te ha hecho daño.
o que te sigue haciendo daño, o que te ha dado vuelta la cara, que habla mal de ti, ¿no? Ya está. Capaz que vinieron muchas personas a tu cabeza. Ahora Jesús te dice que lo ames. Jesús te dice que la ames a esa persona. No, pero Señor, ámala como yo te he amado, como yo te he amado, como yo te amo. Eso nos manda el Señor, que amemos como Él nos ha amado. Ya pueden abrir sus ojos, ¿no? Quizá algunos se coparon y siguen poniendo gente ahí. No, ya está. Pero bueno, mientras más gente pusiste en tu cabeza, mejor. Ama a esas personas, ámalas. Yo no puedo decirte cómo la vas a amar, solo el Señor te puede mostrar cómo amarlas, de qué manera. ¿Sabe por qué debemos amar a esta persona? Y ya voy terminando, porque yo le puse como título a esta enseñanza, el amor que vence. El amor que vence. Este pasaje no lo busque, yo se lo leo. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor así, en que siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire esto, Dios muestra su amor así, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió solo por los santos, porque de hecho no había ninguno. Cristo no murió por los santos, Cristo murió por los pecadores. Entonces esta es la manera de amar. Amar al que no lo merece, amar al que nadie ama, amar al olvidado, amar al despreciado, a la despreciada. Quizás esa persona que nos ha hecho daño, esa persona que nos rechaza ha sido rechazada, muy probablemente, porque sabe que personas que hieren son personas heridas. Y no digo que esto justifique el accionar de muchas personas, pero esto nos tiene que hacer entender por qué estas personas viven así, por qué estas personas provocan daño, porque han sido dañadas, porque nadie las amó. Quizás si tu padre o tu madre te provocaron daño, no justifica, pero es porque ellos no han conocido el amor. Ellos no han conocido el verdadero amor de Dios. Quizás tú puedes decir, no, pero sí, alguien le habló de Dios, alguien. No ha conocido, porque dice su palabra que el que no ama no ha conocido a Dios. Dice su palabra, no lo busquen, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tu padre o tu madre no te han amado es porque no han conocido de Dios. No han conocido de Dios. Yo permanentemente, bueno, en este mes que pasó, este mes que estamos atravesando, quiero decir, hubo un día muy particular en donde, bueno, uno tiene sentimientos y muchas cosas, porque mi papá hubiese cumplido años y estaría en este mundo. Y claro, estábamos recordándolo con la familia, con mi esposa, con nuestros hijos. Y luego también, unos días atrás, había sido el cumpleaños de mi abuelo, ¿no? Quizás mi tía abuela Emma recuerda de su hermano, mi abuelo Bebi, había cumplido años también. Y justo le mostraba una foto a mis hijos ahí porque ellos no lo conocían. Le digo, mira, este era mi abuelito, el abuelo Bebi. Y era un hombre que yo no tengo un recuerdo de mi abuelo, de un abrazo, un cariño, porque él no había recibido eso, y quizás me lo puede confirmar mi tía, pero era un hombre muy frío, muy frío, y sobre todo era un hombre que no había conocido de Dios. Me constan los últimos meses de su vida que él estaba buscando a Dios, me consta. Creo que todo el ser humano llega a un momento en su vida en donde indefectiblemente busca a Dios. Algunos en los últimos momentos de su agonía buscan al Señor. Yo tengo la plena certeza de esto, que todos en algún momento de nuestra vida, por más ateo que seamos, quizás en el último agonía de nuestra vida buscamos a Dios, y si se nos permite, si tenemos allí un momento, tenemos la última oportunidad de arrepentirnos, ya que ese ladrón en la cruz al lado del Señor la tuvo, los dos la tuvieron, la oportunidad de arrepentirse, y solo uno, ya en su último suspiro, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino.
qué hermosa escena esa en la Pasión de Cristo, ¿no? Cuando este hombre le dice, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús levanta la mirada con amor, también en su agonía, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces a mí no me cabe duda que todos en algún momento tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Entonces me acordaba de esto y le decía a mis hijos, sí, yo creo que el abuelito Baby está con el abuelito Mario. Ahí están los dos, disfrutando la presencia de Dios. Y claro, pero ¿qué recordaba? Recordaba que mi papá vivió una vida muy dura. Mi papá hizo sufrir mucho a su familia. Muchos lo conocieron al pastor Mario, quien fue el pastor de esta iglesia, mi papá. Y justo, bueno, como le digo, este mes estuvo cargado de emociones por estos recuerdos. Pero también me tocó compartir una charla con unos amigos de mi papá de muchos años. Y me decían, la verdad, que tu papá era un tipo siempre sonriente, que esto, que este otro. Y yo les decía, sí, sobre todo este último momento. Y me dice, sí, dice, hubo un tiempo que no lo vimos y después lo veíamos seguido. Él pasaba y se bajaba y saludaba y andaba sonriente. Nos decía que estaba en una iglesia, que era pastor y que tenía que ir a ver a los nietos. Y le digo, sí, le digo, los últimos 15 años de la vida de mi papá fueron diferentes a los 40 años que él vivió. Y le conté rápidamente el testimonio. Y me dice, no sabíamos, Varguitas, que tu papá, sí sabíamos que estaba perdido en los vicios del casino, pero no sabíamos que era drogadicto tu papá. Y le contaba rápidamente el testimonio y me dice, pero ¿cómo llegó a la iglesia? Porque uno se sorprende cómo una persona así llega a la iglesia y cambia su vida, porque me dice, pero él cambió de verdad, dice, o seguía haciendo, me preguntaron si él cambió o seguía haciendo sus cosas, dice, o seguía por ahí de vez en cuando. No, le digo, me consta que él cambió. Él cambió, es más, yo le decía, mira, ahora que recuerdo, le digo, hacía memoria, ¿no? Y le digo, él conoció al Señor y automáticamente dejó el casino, dejó las drogas, pero le costaba dejar de fumar. Y él mismo decía, me cuesta dejar de fumar, y él seguía fumando. Hasta que un día, en una reunión, tuvo la fe de decir, Señor, nunca más voy a fumar, y entregarse al Señor, y desde ahí tampoco no fumo más. Y le contaba yo el testimonio y me dice, wow, dice, qué tremendo. Y me dice, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llega a la iglesia? ¿No? Ellos se preguntan, ¿cómo una persona así, qué es lo que hace esa persona volver en sí, ¿no? Por supuesto que es Dios, pero ¿cómo esta persona puede reaccionar? Y yo hacía memoria y le digo, ¿sabes cómo llega él a la iglesia? Porque primero llega mi mamá a la iglesia. Y mi mamá comenzó a ser obediente a la iglesia, al pastor. Mi mamá comenzó a ser obediente a todo lo que les decían. Y esto me consta. Mi mamá, si el pastor decía cuerpo a tierra, ella se ponía cuerpo a tierra, ¿no? De rodillas y de rodillas. Y mi mamá era obediente al pastor, a la palabra de Dios. Y una de las cosas que le habían dicho a mi mamá, y con esto termino, iglesia, es que no quiero cansarlos porque muchos conocen el testimonio, pero yo he decidido jamás esconder lo que Dios ha hecho con nuestra vida y lo que Él hace. Así que jamás voy a callarme, jamás voy a olvidarme, porque esto tiene que perpetuarse de cómo Dios puede transformar vidas. ¿Cuál fue la cosa que transformó a mi papá? Fue el amor. Lo único que a él lo cambió fue el amor, pero no fue el amor de padre e hijo, porque a veces mi papá volvía a la madrugada y nosotros nos poníamos a llorar, los hijos éramos todos más pequeños, y le pedíamos, papá, por favor no te vayas de la casa, quédate con nosotros, papá. Salgan de acá, dejen de molestar, me tengo que ir. Así. Yo imagino, que si algún día yo le haría eso a mi hijo, a mi hija, que Dios nunca permita que tenga esa frialdad en mi corazón. Bueno, mi papá era así. Dejen de molestar, vayan. No tener para comer, no tener para la escuela, para muchas cosas. No tener al papá en los actos. No tengo una foto de mi papá en el acto en la escuela. Porque él no conocía el amor. Nadie lo había amado porque no lo merecía. Él no merecía que nadie lo ame. Su papá no lo había amado. Su mamá muy poco tiempo porque la perdió de joven. Nadie lo había amado. Muchas personas le hablaban del Señor. Mis tías, sus tías le decían, Mario, arrepentite, te vas al infierno, le decía una de las tías, se te hunde el barco. Y mi papá se ríe y me dice que soy el Titanic. Está bien que esté gordo, pero no soy un barco.
Se te hunde el barco, le decían a mi padre. Nada de eso lo cambió. Qué loco que un timbero llegó al Señor por una apuesta. Busque el libro de mi papá, no quiero redundar mucho en esto, pero ¿qué fue lo que mi papá lo ganó? Fue el amor que mi mamá comenzó a tener por él. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, mamá, sepárate del papá. Si nos hace daño, si te hace daño, no, porque él no conoce de Dios, hay que amarlo. Tenés que orar por el papá. Claro, estas palabras solo puede decirle una mujer que está siendo obediente a lo que se le dice, a un mandato, y amar es un mandato. Entonces mi mamá, yo recuerdo que ella, cuando mi papá volvía, lo amaba más. Ella también cuenta que él lo mandaba a bañar, le preparaba la ropa, le cortaba las uñas de los pies. Miren si eso no era amor. Le cocinaba, lo atendía mejor que a nosotros, que a los hijos, y él no lo merecía. Solamente las personas cambian cuando reciben un amor inmerecido, porque así funciona el amor de Dios, es inmerecido. Es inmerecido el amor de Dios. Por eso el desafío, iglesia, es que usted ame a esas personas que no lo merecen. Que no lo merecen. ¿Está escuchando lo que le digo? Ama a esa persona que no lo merece. Porque el mundo no merece el amor de Dios, pero necesita que nosotros amemos. Así fue que mi papá llegó a la iglesia, porque él decía, a mí me sorprendía que mi esposa me trataba bien. Si yo no merecía que me traten bien, yo pensaba que mi esposa me trataba bien para que yo siga saliendo. Mi papá contaba, yo seguía saliendo porque si cuando volvía me trataba bien, entonces yo seguía de fiesta. Entonces, él en un momento decía, no, che, pará, si mi esposa quiere que me vaya a la casa, quizás hay otro, decía mi papá. Él pensaba eso, pero después se entendió que mi mamá lo amaba, pero no con ese amor de pareja. No lo amaba con ese amor de estoy enamorado de vos. Lo amaba con el amor de Cristo te ama. Lo amaba con el amor de sos un alma que se pierde y mereces el amor de Dios. Calificás para recibir el amor de Dios. Y ese fue el amor que transformó la vida de mi papá. El amor de Dios expresado a través de una persona. En este caso fue mi mamá. Mi mamá la que tuvo la tarea de amarlo. Y ese amor dolió. Si usted le pregunta si le costó amarlo, le costó. Ese amor dolió, pero tuvo recompensa. Y esa recompensa es eterna. Porque sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, todos estarán en el camino del Señor. Porque este amor es eterno. Este amor inmerecido se transmite de generación tras generación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Póngase de pie en esta mañana, iglesia. Aquellos que quieren amar a quien no los merecen, pónganse de pie. Aquellos que quieren vivir una vida extraordinaria, pónganse de pie. Aquellos que quieren amar a esa gente que necesita ser amada, a los olvidados, a los rechazados, a los peores de la sociedad, a eso debemos ir y amar nosotros. A eso debemos ir y darle un abrazo. A ese padre que te ha fallado, a esa madre, a ese hermano que peca contra ti, ese es el que hay que amar, ese es tu pez gordo. Ese es aquel que hay que ir a amar. Ese que pusiste en tu cabeza allí cuando yo te dije, pensá en alguien que te hace daño, pensá en alguien que te ha hecho daño. A ese es el que tienes que ir y amarlo, porque solo ese amor lo cambiará. Le digo de vuelta, no es un amor ficticio, no es este amor que el mundo conoce, el amor romántico, de un buen gesto. No es el amor de voy a orar por ti, es el amor de te voy a perdonar, aunque no lo merezcas. Te voy a perdonar porque te amo. Te voy a perdonar y te voy a pedir perdón también porque te amo. Te voy a pedir perdón porque te amo. Así es el amor de Dios, es tremendo, mis hermanos, que en esta mañana podamos realmente aprender a amar como Cristo ama. Amar a los enemigos, a aquel que habla mal de nosotros, usted ya sabe. No le hablo de amar a aquel que está todo bien. No. El desafío es amar al rechazado, al olvidado, al injusto, al pecador. Esta es la verdadera iglesia de Dios. Esta es la verdadera iglesia, la que ama, la que ama, la que ama, la que demuestra el amor al que no lo merece. Amén. Y si alguno de ustedes en esta mañana vino a la iglesia, pero no se siente merecedor del amor de Dios, este amor es para ti y para mí. Qué bueno que te sientas así, porque entonces el Señor derramará de su amor, porque Él vino para los pecadores, no vino para los santos, los justos. ¿Sabe que los santos, los perfectos ya están allá arriba? Ya están con Él. Todos los que quedamos acá somos los pecadores que necesitamos día tras día ser renovados
transformados, amados por Jesús. Así que siéntete amado también en esta mañana. Recibe el amor de Dios, porque si no recibes tú el amor de Dios, no podrás amar a nadie. Cerramos nuestros ojos y yo quiero orar en esta mañana por dos cosas. Una, para que primero recibas el amor de Dios, para que puedas entender que el Señor te ama, así como eres, así como has venido, con tus fallas, con tus errores. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él nos ama. Él es celoso de nosotros. Él nos ama. Quiero que puedas entender primero que Él te ama, que Él quiere llenarte de amor y luego que tú puedas amar a aquel que no te ama, a aquel que hemos hablado, a aquella persona que te ha hecho daño, que te daña, el que no lo merece. Tú sabes quién es. Quiero orar por estas dos cosas. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, amado Dios, porque hemos entendido cómo el mundo sabrá, cómo el mundo conocerá que somos tus hijos, que somos tus discípulos. Hoy hemos entendido, Señor, que solo el mundo entenderá que tú eres real, que tú existes y que nosotros somos tus hijos si amamos verdaderamente como tú has amado. En esta mañana sabemos que tú nos estás desafiando a amar a aquellos que no lo merecen, a amar a aquellos que hablan mal de nosotros, a amar a aquellos que nos han hecho daño, a amar a aquellos que, Señor, nos han fallado, a amar a aquellos, Señor, que quizás hemos decidido no amar. Hoy decidimos amarlos, pero no amarlos con el sentimiento del corazón, del alma, sino amarlos en espíritu, amarlos en verdad como tú nos has amado. No con un amor sanguíneo, no con un amor sentimental, sino con ese amor que solamente viene de ti. Amarlos de una manera extrema, amarlos de una manera extraordinaria, amar a nuestros enemigos. En esta mañana oramos por aquellos que no nos aman, que nos han hecho daño. Ore usted, mi hermano, ore un momento, ore un minuto por aquellos que usted sabe que no le aman. Quizá puede ser un jefe, puede ser una jefa, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un hermano, puede ser un familiar, no sé quién, pero te animo, te desafío a que ores por esa persona que no te ama. Ora. Simplemente ora por él, dile, no le digas quizás, Señor, bendícelo, porque no necesita ser bendecido. Dile, Señor, que te conozca. Dile, Señor, que esa persona te conozca, que esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse. No hace falta que quizás abra tus labios, porque tú quizás no quieres que tu hermano que está al lado sepa, pero allí en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, ora por esas personas que te han hecho daño. Ora por esas personas que no lo merecen en tu familia, que no lo merecen en tu barrio, en tu sociedad, en tu ámbito. Ora por esas personas que no lo merecen. Bendícelas, ámalas. Ora en esta mañana por ellas. Tómate un minuto y ora. Señor, yo bendigo para que te conozcan, Señor. Yo te pido que ellos puedan conocerte como yo te he conocido, que puedan experimentar tu amor como yo he experimentado, porque hoy entiendo y sé que quizás ellos fueron dañados, fueron, Señor, también heridas. ¿Y qué puede dar una persona que ha sido herida sino más herida, Señor? Que pueda conocerte, que pueda experimentar tu amor. Oramos por esas personas, Señor. Oramos por aquellos rechazados, por aquellos que no merecen tu amor. Oramos para que tú nos uses a nosotros, para que ellos puedan conocerte, para que podamos expresarle y demostrarle tu infinito amor, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que derrames en nosotros de tu amor. Derrama en mí tu amor. Dile, derrama en mí tu amor. Ese verdadero amor que perdona todo pecado. Ese verdadero amor que echa fuera el temor. Ese verdadero amor que cubre multitud de faltas. Ese verdadero amor derrama en mí, Señor, que yo pueda amar como tú amas. Que esta iglesia sea una iglesia que ama como tú amas, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Que el Señor le bendiga, y si usted ha recibido